MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Le aprecio mucho a Ezra Shabot, como todos los lunes y jueves que podamos platicar de estos asuntos. Querido Ezra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos días Luis, buenos días al auditorio. Pues sí, resulta que este tema de bajarle al presupuesto, pues es básicamente lo que hacían los grandes teóricos o lo que planteaban los grandes teóricos del modelo neoliberal, Milton Friedman empezando por él, es decir, en una crisis sin duda de crecimiento, en una crisis de incapacidad de pagar, lo que había que hacer es recortar directamente el gasto. Y uno diría, bueno, pues si era el fin del modelo neoliberal, ¿por qué penetrar, por qué profundizar en este tipo de medidas? Parecería ser que aquí el tema del gasto y del déficit se convierte en uno de esos tabús para una administración que presume fundamentalmente de haber cambiado el paradigma del modelo neoliberal. Y esta idea de no pasarse, no endeudarse, entra sin duda en contradicción con lo que están planteando no solamente gobiernos de izquierda, gobiernos que se asumen progresistas, sino incluso aquellos conservadores. Hay un consenso a nivel mundial, Luis, en el sentido de que la única manera de evitar una catástrofe mayor a la que ya tenemos es aumentar el gasto, es tratar de meterse en un esquema de un endeudamiento mayor. ¿Para qué? Para que el empleo fundamentalmente no se caiga más de lo que ya es prácticamente imposible detener como una tendencia negativa. Y si después te vas a meter en un problema de manejar la deuda, va a ser un problema generalizado al cual va a haber que atender eventualmente. Es cierto, probablemente con recortes a futuro, es cierto, con mecanismos para tratar de equilibrar finanzas, es cierto, con estrategias que quizá pues sean no lo fácil de instrumentar, pero en este momento este tipo de estrategias se lo han dicho no solamente organismos entre comillas neoliberales, sino todos aquellos que incluso actúan desde una perspectiva mucho más ligada a concepciones de beneficiar a los pobres, como el propio Banco Mundial, como todas las instituciones que se dedican en el mundo a plantear alternativas de combate a la pobreza. Vamos a aumentar, dice Miguel Sekeli del Centro de Estudios Educativos y Sociales, en 12.2 millones los pobres del país en este año por efecto de las no medidas tomadas por el gobierno. O sea, si el gobierno no toma medidas proactivas, ya no le llamemos contracíclicas, que lleven fundamentalmente a las empresas a no desaparecer y a los empleos a tratar, a aquella economía formal, a tratar de sobrellevar la crisis de manera tal que no desaparezcan 12.2 millones de pobres, dice este estudio. 6.6 millones a pobreza extrema, 5.6 millones a una pobreza moderada. Para esto hay que instrumentar programas de gasto, sin duda alguna, programas que generen una deuda, es cierto, pero que te eviten que una buena mayoría de estos 12.2 millones caigan en un nivel de pobreza, el cual tenga que, no te quiero decir reducido, pero sí atendido con programas asistenciales, con transferencia de recursos, o sea, con entregarles dinero, que lo que les va a hacer es básicamente, pues, tratar de evitar que se mueran de hambre, pero convertirlos en una clientela política. Hay que recordar que todos los programas anteriores instrumentados a partir de, o algunos, no todos me equivoco, algunos de los programas anteriores como Oportunidades, Progresa, que era una reedición del mismo, que se manejaban, estaban destinados precisamente, Luis, a tratar de evitar el clientelismo político y de alguna manera conseguían llevar los recursos directamente hacia aquellas familias en donde la incapacidad de salir de la pobreza era estructural, era permanente, y de esa manera se evitaba un clientelismo político, y lo vimos claramente. No había una línea que nos indicara que existía una vinculación entre los programas, este programa fundamentalmente como tal, Progreso, Oportunidades, y la elección como tal. Hoy aquí se sustituye esto por entregar dinero, y entregar dinero así ni te va a hacer que las empresas
puedan sobrevivir, desaparecerá el empleo formal y finalmente lo que vas a tener es un montón de informales, millones más de informales que estarán viviendo pues básicamente de programas que están destinados a entregar dinero, pero no a crear empleo. Y ese es el problema fundamental, Luis. En algún momento, Ezra, lo dijiste aquí en este espacio y creo que nos diste mucha luz sobre el tema. No es que hablaran dos idiomas diferentes, empresarios y gobierno, es que son dos proyectos de nación total y completamente distintos. Es de alguna manera volver a esta cuestión de la economía revolucionaria, de poder tener al papá gobierno que está dando todo, pero por el otro lado también pues estamos viendo recortes brutales, el 75% de gasto a distintas dependencias, el asunto de lo que llaman el austericidio y algo que pues no queda claro hacia dónde va a llegar, con todo y que haya libros que se llaman economía moral, con todo y que pues se quieran crear estos nuevos índices que ya no midan el PIB, sino que midan la felicidad y el bienestar y cualquier otra cosa que tiene quizá cuestiones mucho más subjetivas. Y ¿a dónde puede llegar esto? Porque es una cuestión en donde veíamos antes pues gobiernos a lo mejor que a manos llenas están repartiendo y todo para tratar de mantener ese clientelismo, pero pues al mismo tiempo estás teniendo recortes brutales de gasto que quién sabe cómo va a terminar ese asunto. Ezra, ¿cómo lo ves? A ver, Luis, el tema es que los recortes como tales son recortes en donde el dinero como tal existe. Ese dinero está ahí presente, no es que desapareció. El recorte lo que hace es trasladar ese recurso directamente a lo que sería pues la discreción o la discrecionalidad propia del Ejecutivo. El Ejecutivo se queda con ese dinero, ¿sí? Lo lleva directamente a la Secretaría de Hacienda y ese dinero se distribuye nada más que distribuye de otra manera, leyes de aquí por todos lados, y en realidad lo que estamos viendo es un proceso de centralización de los recursos de otra manera, o para llevarlos a Pemex, o para llevarlos directamente a programas como Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro, que son programas que pueden funcionar quizá en otras condiciones. Hoy se convierten simple y sencillamente en mecanismos de traslado directo de recursos a gente que a partir de ello no tiene ni siquiera la oportunidad de engancharse después en modelos productivos. Si tú en Jóvenes Construyendo el Futuro les estás enseñando un oficio para que trabajen, ¿en dónde? Si las empresas a las cuales tienen que acudir ya desaparecieron o están en proceso de hacerlo, y por ello es que ya no tendrán ninguna posibilidad de insertarse en un mercado laboral porque simple y sencillamente están hoy en condiciones muy muy claras de dedicarse simplemente a estirar la mano, recibir el dinero y sentirse comprometido con un gobierno que los mantiene, no que les da un apoyo para algo específico que tengan que entregar a cambio, que tengan que comprometerse, sino hacer esa clientela de la miseria que tanto dañó a México en el pasado y que parece se quiere reconstruir ahora de forma verdaderamente inexplicable, o quizá explicable bajo el principio de que se quiere reconstruir un pasado que no es viable, pero de todas maneras aparece como una realidad a manejar. Creemos que pues no estamos en una línea muy clara de transformación, sino de retroceso en la construcción tanto de instituciones como de modelos de crecimiento económico. Íbamos mal, íbamos con un crecimiento 0 o menos 1.6 en el primer trimestre, nos vamos a caer más por efecto de la pandemia, no por culpa del gobierno, pero el crecimiento, que es una condición fundamental para el desarrollo y el bienestar, no existe ni existirá en estas condiciones. Ezra Chabot, te aprecio mucho la comunicación como todas las mañanas y pues ya estaremos ahí platicando. Gracias, Ezra, te seguimos en tus redes en @ZChabot y nos escuchamos el jueves. Muchas gracias, Luis, buenos días. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.